Ahora sí. ¿Arrancamos, Esteban? ¿Te parece bien? Sí, sí. No sé si alguien quedó sin silenciar. Creo que no. Está. Bueno, está bien, Juan. Está bien. Dale. Me silencio yo también, ¿eh? Dale, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo Zoom, a POCCAVA. Hoy estamos en el Zoom número 91. Estamos muy contentos por este espacio que estamos construyendo todos y todas juntas en esta situación tan difícil, tan distinta que estamos atravesando. Este espacio se ha considerado como una red de contención, de escucha, de juntarnos, de saber qué nos pasa, de capacitarnos, como fue el Zoom número 90. Y hoy es un Zoom para la reflexión. Este Zoom se llama El trabajo en las instituciones del estar mal al poder hacer, que va a estar a cargo de la magíster María Amelia de Lucía. Para ello voy a pasarle la palabra a Marianita, que nos va a hacer la presentación de María Amelia, así que Mari, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué día raro hoy para todos. Yo no soy muy futbolera, pero bueno, entiendo que hay un país que está como unido a la tristeza. No sé si algún futbolero quiere decir algo así. No hacemos de cuenta que no está pasando nada y lo decimos y después podemos continuar. Juanjo, ¿estás por ahí vos? Juanjo no está por ahí. Bueno, eh, ¿alguien quiere decirle algo al Diego? Marianita, si me permitís este segundito. ¿Está? Ahí estaba Javi que quería decir algo. No, bueno, arrancamos. Ah, sí, dale. No, esto es realmente una tragedia. Creo que es internacional. Que es un golpe muy duro. Es o sea, es como si todos nos enfrentáramos de golpe con la muerte sin que nos toque, digamos, de cerca en el hecho familiar, pero nos toca en una colectividad completa, ¿no? Es como si fuera un colectivo mundial al que se le golpea con esta situación. Así que bueno, estamos bastante tristes en general y creo que nada, que es algo, en este momento Diego se convierte ya en eterno y al mismo tiempo es una alegría, pero nos une a todos y eso es algo muy lindo realmente. Es un sentimiento en donde los de Boca, los de River, los de cualquier país del mundo podemos estar en el mismo sentimiento, hermanados. Mari, estás muteada. Bueno, nada, era decir algo porque me parece que si no uno se da cuenta que no pasa nada y no está bueno. Igual yo sé que para el final, Miriam, como siempre, que está en todo, nos preparó algo. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con la calidad institucional, tema que trabajamos mucho desde APOC, que siempre lo trabajamos desde lo técnico, desde la planificación, de las herramientas de auditoría, desde una parte nuestra, desde la parte más intelectual. Hoy vamos a hablar de las instituciones, pero de las personas. Vamos a hablar de los recursos humanos, pero no del desarrollo de los recursos humanos, de la humanidad de los recursos humanos. A mí me parece que es un tema muy poco abordado,
y que es realmente muy necesario en las organizaciones. Uno es uno más allá de su trabajo. Mariana llega al trabajo y no es la auditora de campo, Mariana. Es la persona, con sus problemas del día y con sus expectativas. Así que bueno, este tema que nos trae Marita, se llama María Amelia, pero le dicen Marita, y así se siente más cómoda, me parece la verdad que muy relevante y muy bueno para todos nosotros. Ella tiene un currículum muy largo, pero ella prefirió que la presentáramos como supervisora institucional, ex docente universitaria y docente de posgrado. Así que Marita, te damos la palabra para que nos cuentes. Bueno, primero agradezco la invitación y bueno, no dije nada de Diego Maradona porque bueno, por ahí no quería interrumpir. Yo solo voy a hacer una pequeña anécdota. Yo sí soy futbolera y yo empecé a trabajar hace muchísimos años y yo he recorrido parte del conurbano, los lugares más desprovistos de todo. Y cuando yo empecé a recorrerlos por allá por el año 78, generalmente el primer cuadrito que yo veía en las casas donde iba, las casas como fueran, el primer cuadrito y el que iba ganando, digamos, era el de Eva. Y en algunos estaba el de Perón. Sin embargo, a partir de los años 82, 83, apareció, digamos, el retrato del Diego ganando por afano en la gran mayoría de los lugares y a donde yo iba, digamos, a trabajar con la gente. Por eso coincido con lo que dice Javier, no es la muerte propia ni de gente que está cercano, pero realmente es inconmensurable, digamos, dimensionar su desmesura, ¿no? Que creo que hablando de algo de lo que vamos a hablar nosotros acá ahora, de cosas que nos pasan a nivel humano, lo insoportable es absolutamente imprevisible. Y eso hasta casi un dios pagano como Maradona no sacó de eso. Yo antes de empezar, o ya empezando, como me pareció muy pertinente las palabras de Mariana en la presentación, de lo que yo vengo a compartirles para conversar con ustedes, yo uno de los maestros con los que me formé siempre nos decía, es imposible cuando uno llega todas las mañanas a su trabajo, intentar colgar sus atributos personales en el perchero, ¿no? Como si uno llegara a su lugar de trabajo y pudiera despojarse, ¿no?, de su vida privada y ponerse el overol, metafóricamente hablando, del trabajo, y cuando sale, cuando vuelve, como cambia el disfraz, como si se pudiera ser dos personas. Y en realidad esto es lo complejo de estar en el mundo, de que uno, por supuesto que cuando trabaja hay como hay un desplazamiento de la cuestión personal subjetiva y entra en prioridad, ¿no?, en prevalencia todo lo que tenga que ver con su dimensión en el trabajo, pero uno no deja de ser quien es, y eso parte de lo que yo me propongo conversar. Y otra cosa es que me gustaría invitarlos a que primero lo que van a escuchar y después en la posibilidad de la conversación, y ojalá aparezcan preguntas, no solo preguntas, sino cuestionarios, cuestiones que tienen que ver con opiniones. Yo les voy a pedir que traten de anclarse en este momento en reconocerse trabajador, ¿sí? Inclusive me parece que hasta va a ser un poco más llevadero, porque no puedo no trabajar algunas nociones que por ahí pueden parecer densas, pero tengo que partir de ellas. Pero si uno hace, cada uno de ustedes, el ejercicio de pensarse y reconocerse su lugar de trabajo, creo que es un atajo interesante. Yo siempre que trabajo en algún dispositivo de formación, de capacitación, de evento, de lo que sea, a mí el principio a mí me lo marca el título de lo que
de lo que vengo a conversar en este caso, ¿no? El título que le puse a este conversatorio: el trabajo en las instituciones, del malestar al poder hacer. Y no hay un error de tipeo, ¿sí? Porque justamente yo les propongo hablar del malestar todo junto como una afectación y del malestar en cuanto al lugar y la posición que se ocupa. Y después vamos a hablar en la misma sintonía, analógicamente hablando, del bienestar separado, que es el estar en la institución, y el bienestar también como afectación. Al plantear este conversatorio a trabajadores, muchos de ustedes profesionales, otros serán estudiantes avanzados, otros trabajadores de sectores que pueden no tener, digamos, una formación, pero lo que sí los iguala a todos la categoría de trabajador, digamos, hace que yo plantee la conversación de hoy abordando 3 dimensiones. Una es la dimensión institucional, otra es el trabajo como institución y otra es el trabajador como categoría. Yo no me voy a referir a cada una de ellas, título, dimensión institucional, y voy a ver todo. No, digamos, las 3 dimensiones todo el tiempo van a estar interactuando, así como en un vaivén perpetuo. Así que voy a pasar de cada una de las dimensiones en lo que me propongo conversar. Y voy a partir precisamente de una noción que es la que coagula esa triangulación entre la institución, el trabajo y el trabajador, que es la práctica. Voy a hacer una pequeña digresión anterior, y en esto va dirigido fundamentalmente a los profesionales y también a los que están por recibirse. Las disciplinas, cualquiera sean las que nosotros queramos hablar, desde la medicina, el derecho, lo que tenga que ver con la educación, la mía, yo soy trabajadora social, la psicología, etcétera, etcétera, tienen como 2 dimensiones, tienen como 2 campos identificados. El del campo de la disciplina propiamente dicha y el campo de la disciplina como profesión. Cuando nosotros ingresamos a una casa de estudios, en realidad es el momento de la disciplina propiamente dicho, donde es el momento del universo del conocimiento, de los aprendizajes, de las formaciones, de lo que tenga que ver con lo preprofesional. Y cuando salimos de la facultad, de la unidad académica, y entramos al mundo del trabajo, ahí se produce un deslizamiento a la otra dimensión de la disciplina, que es la profesión. Y quien garantiza ese disciplina, profesión, es la práctica. Es la incorporación de la tarea a la profesión en la cual nos hemos formado. Yo a lo largo de mis años de formación, y además vengo de una disciplina donde históricamente está identificada con la pura acción, sin detenerse a pensar, el empirismo puro, fue realmente muy importante conocer desde otros modelos teóricos una noción de práctica como esta, que plantea la psicodinámica del trabajo, que la van a escuchar nombrar bastante a lo largo de este conversatorio, que es una línea dentro de la psicología del trabajo, que es relativamente nueva, que en cierto modo revolucionó el mundo del trabajo, porque la psicopatología del trabajo, que era la línea inicial, ubicaba siempre, casi como en el lugar de culpable, al trabajador, de las disfuncionalidades de la institución, de las dificultades, de las situaciones conflictivas. Siempre había una localización casi hasta obscena, responsabilizando de todo al trabajador. La psicodinámica del trabajo, digamos, en una evolución cualitativa importante, se nació y se dedicó y se sigue dedicando a trabajar en dos campos, que es el de la investigación y el de la intervención, es decir, hacia el trabajo, intervenciones institucionales, pero su punto de anclaje es tratar de profundizar los efectos que la organización del trabajo produce en cada uno de nosotros cuando trabajamos.
Entonces, para esta perspectiva, la práctica la tenemos que pensar como, en términos de resultado, producto de una articulación creativa entre el profesional, el trabajador y la organización del trabajo. Porque en realidad las prácticas, la actividad laboral, siempre se desarrolla en contextos institucionales, aún pensando en el ámbito privado. Y ahora van a saber por qué. Yo voy a empezar con la dimensión institucional. La dimensión institucional es una dimensión absolutamente invisibilizada para todos nosotros. Absoluta y paradójicamente invisibilizada. Y digo paradójicamente porque todos nosotros transcurrimos nuestra vida, digamos, transitamos, habitamos diferentes instituciones. Nacemos en la primera institución que nos encontramos es la familia. Después viene la escuela, después viene lo que tiene que ver secundario, universidad, oficios, lo que sea, y el mundo del trabajo. Hay una reconocida institucionalista que se llama Elena de la Aldea que dice, si todos somos sobrevivientes, si logramos sobrevivir, dice ella, a la familia, a la escuela y al Estado, y podemos casi como definirnos como héroes nacionales, ¿no? Ese es el peso que tiene la institución en nuestras vidas. Y cuando hablo de institución, hablaba Mariana hace un ratito de organizaciones, si bien suelen usarse como sinónimos, la perspectiva en la que me formé como institucionalista hace una distinción, ¿no? La institución es fundamentalmente un objeto de conocimiento y la organización es la dimensión que materializa ese objeto de conocimiento. Es decir, podemos hablar, cuando hablamos de institución, podemos hablar de educación, de justicia, podemos hablar de salud, podemos hablar de salud mental, de seguridad social, del lenguaje, etcétera, etcétera. Y las organizaciones que materializan esas instituciones son, voy a decir ejemplos obvios, pero hay que decirlo, la institución de educación, la organización que la materializa es la escuela, los hospitales, los centros de salud, los centros de atención primaria, etcétera, etcétera, materializan la institución salud. Y la diferencia fundamental es que nosotros no podemos hablar de las organizaciones sin hablar de la institución. En cambio, podemos tener un debate teórico, un abstracto, de las instituciones. Entonces, ustedes por ahí pueden haber escuchado, porque lo escuchamos siempre, pasan los años y sigue escuchando la misma afirmación, y a veces cuando se discute y se dice, bueno, este no lo aguanto más, ya se va a ir. Esto es como siempre. Las personas pasan, la institución queda. Esa es una falacia monumental, por lo menos de lo que yo pienso y a la perspectiva de la que adhiero. Y ya Rousseau planteó, digamos, que cuando hay que hablar de institución hay que hablar de una inclusión, incluso la dimensión subjetiva. Las instituciones materializadas en las organizaciones, digamos, son producto y producidas por las personas que las habitan y las personas que a su vez habitan la institución. Es decir, en realidad no puede plantearse ninguna cuestión que sea, digamos, que pueda escindirse, ¿sí? Digamos, es así, ¿no? Digamos, la institución aloja o no aloja y el trabajador es alojado o no es alojado. Es decir, es un tema en el cual no me quiero extender porque no es el objeto de este primer encuentro, pero sí por lo menos decirles que cuando uno entra a trabajar y dice se pone a jugar algo que no es lo mismo, dice, ingresar que ser admitido. Uno cree que una vez que hizo los trámites, que se propuso o que ganó un concurso, lo que sea, listo, yo estoy adentro. No es lo mismo, ¿no? A veces se pasa años en una institución. Yo soy un ejemplo de eso. Estuve 25 años en una universidad y nunca me sentí alojada, ni admitida. Con lo que eso significa sentirse un extranjero en un ámbito en el cual uno eligió y decidió y concursó y ganó trabajar y logró trabajar, digamos, durante muchos años. Esto
que parece como un juego de palabras, es un dato, es una cuestión que como trabajador me parece que hay que tenerla bastante clara. Porque cuando alguien entra a trabajar a una institución, lo primero que se establece es lo que plantea René Caes cuando dice que entre el trabajador y la institución se instituye un contrato, podríamos decir, narcisista. Es decir, hay un contrato que tiene una dimensión que tiene que ver con la cuestión de la formalidad, ¿no? Digamos que uno entra con ocupar un determinado cargo, para hacer una determinada tarea, pero además, digamos, el trabajador pone de sí a jugar una categoría fundamental, que es la categoría de la contribución. El trabajo es una contribución. En el caso de los trabajadores profesionales, la fuerza de trabajo que vendemos es un ejercicio profesional. La contribución es un ejercicio profesional. Que no solamente, un ejercicio con todo lo que uno puede implicar, ¿no? La tarea, la actividad, la incumbencia, la articulación, etcétera, etcétera. Y mientras que el trabajador pone a jugar esa categoría, la institución pone a jugar la categoría de la retribución. Es decir, el trabajador contribuye y la institución retribuye. Ahora bien, fundamentalmente la institución, como tiene por definición, digamos, una función esencial de construcción de subjetividad, de ir construyéndonos como sujetos, la institución tiene unas cuantas, digamos así, funciones retributivas. Una que nos importa es el salario, ¿no? Tal vez el salario es la retribución más material, pero también dentro de las funciones retributivas que tiene la institución, tiene que ver con algunas cuestiones como, primero, es que la que tiene la responsabilidad de diseñar un proyecto institucional de trabajo, tiene la responsabilidad la institución de organizar una estructura organigramática en función con el servicio que presta, tiene que establecer una distribución del trabajo, una división de tareas, tiene que establecer un sistema comunicacional, un tipo de organización, una dinámica de funcionamiento y además algo de lo que podemos llamar clima laboral o las condiciones más de convivencia en el trabajo, que decididamente tienen que cumplir con algunos requisitos, ¿no? Y que son realmente responsabilidad de la institución. Algunos de ellos, además de esto que vengo diciendo del proyecto, etcétera, etcétera, en lo intervincular subjetivo, es decir, en el intercambio entre los trabajadores de esa institución, tiene que garantizar que esa articulación esté sostenida por la cooperación, por la confianza y por el reconocimiento. Pero ¿qué sucede? Generalmente, en este contrato que firman los dos, digo metafóricamente porque uno en general al señor empleador por ahí no lo conoce, digamos, en esa cuestión, digamos, que la institución es fundamentalmente, mayoritariamente, quien traiciona ese contrato, dice René Caes. Traiciona ese contrato cuando desiste de cumplir responsablemente algunas de las funciones que son de su incumbencia como institución. Y entonces, cuando la institución deja de ser ese soporte de construcción subjetiva, de sostener a los que habitan en esa institución, aparecen, digamos, en una gradación de matices que va desde que hay momentos donde la institución deja de prescribir, bueno, sí, y de un modo eufemístico dice, no, ustedes se organicen, no cumple ni siquiera con su función coactiva que la tiene, deja de evaluar, no evalúa, abandona, y como dice la psicodinámica del trabajo, se convierte en una organización prescindible.
Cuando la institución desiste, pasa a dejar de tener esa función estructurante de la subjetividad a convertirse en una usina generadora de, digamos, de patología y de malestar. Y de malestar es el malestar ubicado por ahí en el escalón más bajo, de lo que tiene que ver con los efectos nocivos, ¿no? Pasamos del malestar, alguna de las formas del padecimiento subjetivo, del empobrecimiento subjetivo y del sufrimiento psíquico. Yo podría compartirles que hace poco tiempo termino una supervisión donde realmente de trabajadores que habían sido víctimas de una situación de violencia institucional, de los cuales sobre 7, 4 estaban en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Me voy a referir al trabajo, digamos, el trabajo y no el empleo. A veces también suele utilizarse esos términos como sinónimos. No son lo mismo, decididamente no son lo mismo. Digamos, el empleo es, si se quiere, la formalidad de la contratación. Inclusive la definición soy un empleado público, soy un empleado privado, soy un empleado que trabaja en tal cosa. Ahora, el empleo per se solito no significa trabajo. El trabajo tiene fundamentalmente, trabajo puede ser fuente de satisfacción, de bienestar, de placer, y el trabajo también puede ser fuente de malestar y de sufrimiento subjetivo. Generalmente, digo, cuando, digamos, a lo que yo me dedico, hay como yo podría trazar una línea, digamos, casi les diría como el ADN, en el 99,9% de los profesionales a los cuales yo superviso, siempre la demanda de supervisión o la necesidad de trabajar sobre sus prácticas en un espacio como el que yo comparto, casi calcado, que todo el mundo dice, bueno, yo en realidad me interesaría trabajar en una cuestión del trabajo, tener el malestar, y dicen, y estoy harto de llevar a mi terapia, que mi terapia individual se la lleve todo el tiempo al trabajo. Yo tengo una vida, ahí me pasan cosas, otras cosas que no solo tienen que ver con el trabajo, y sin embargo, ¿no? Captura toda esa posibilidad, digamos, de desplegar en esos espacios. Y también, a veces, en algunos campos de intervención, no tengo la menor idea de ustedes, porque puedo tener una vaga idea de cuál es su trabajo, pero no tengo la precisión a qué se dedican, o digamos, o específicamente dónde puede aparecer el placer en la tarea. En la mía, digamos, en mi profesión, encontrar algo del orden de la satisfacción o del placer, y bueno, se complica un poco cuando uno trabaja, qué sé yo, en mi caso, con pacientes psiquiátricos, o sea, locos, presos y pobres, donde uno puede encontrar algo, y sin embargo se encuentra. También el trabajo, además de ser fuente, ¿no? Y de tener un impacto tanto en el orden de la satisfacción como del malestar, el trabajo también tiene dos dimensiones. Una dimensión subjetiva, personal, y una dimensión intersubjetiva. La dimensión subjetiva personal es esa dimensión que a cada uno de nosotros, como trabajador, nos conecta con nuestro propio ser. Es esa posibilidad que tenemos como trabajadores de conectarnos con el mundo, nuestro mundo interno, en relación al trabajo y decir, bueno, digamos, y explorar, y a veces reconfirmar, a veces interpelar sus propios conocimientos, su expertise, sus saberes, sus experiencias, sus trayectos laborales, todo eso que a mí me gusta denominar el capital disponible para trabajar, ¿no? ¿Qué capacidades, qué recursos uno tiene como trabajador
que conforman ese capital que uno pone a trabajar. Y ese capital que uno tiene cuando se mira, enfrenta dos desafíos. Un desafío es, con esto, si es posible que yo pueda construir una trayectoria laboral, una experiencia de trabajo sostenida por el aprendizaje y la madurez. ¿Qué es esto? En realidad, yo siempre digo que uno puede hacer desde donde está algunas recomendaciones. Yo nunca hice diagnóstico, así que no intento explicar las cosas. En todo caso, genero condiciones para trabajar con el otro. Pero sí tengo claro, tal vez la única certeza, que se gana mucho en términos de ganancia personal si uno se compra la condición de sujeto aprendiente para la vida. Si uno nunca renuncia a esta posibilidad del aprendizaje, no digo que estemos salvados, pero es una condición necesaria, imprescindible, inmanentemente constitutiva a, digamos, a la vida misma, pero nosotros acá, dentro de la vida misma de cada uno de nosotros, estamos hablando de la del trabajo. Entonces, ese es el primero. Y la madurez, que en realidad que yo les venía diciendo, bueno, como decía Elena de la Aldea, uno va pasando, ¿no? Y llega al mundo adulto, y resulta que hay, entre otras de las sorpresas que nos llevamos en el mundo adulto y cuando trabajamos, es que no siempre trabajamos con adultos. Que la madurez, que es una condición del adulto, no siempre trabajamos o interactuamos con adultos. Digamos, la adultez es una categoría, es una dimensión constitutiva de la categoría de los profesionales. Y a veces, es hasta muy curioso ver en los procesos en los que trabajo, cómo son tan ostensiblemente visibles comportamientos, regresiones a situaciones infantiles, comportamientos, y esto, un indicador que se va por esa pendiente hacia abajo, ¿no? A regresiones, a la madurez, tienen que ver cuando hay que discutir trabajo, cuando hay que discutir tareas, perspectivas, abordajes, y la única posibilidad del intercambio de algunos interlocutores es, si o no están de acuerdo o por alguna cuestión de la inseguridad, los llevan al terreno de lo personal. Bueno, ¿a vos qué te pasa con eso? A ver, realmente poder discutir trabajo, poder discutir tareas, entrenarnos en el ejercicio de cohabitar con consensos y disensos, no es una cosa sencilla, chocolate por la noticia, pero eso de algún modo es un indicio fehaciente de la madurez en el trabajo. Y está directamente relacionado con el otro desafío. Yo les decía, uno es transitar una experiencia de estas características y la otra es trabajar en potenciar el nivel de tolerancia a la frustración. Está íntimamente relacionada con la cuestión de la violencia. Digamos, los niños cuando son niños saben que si lloran, digamos, el umbral de tolerancia es cero y bueno, y hay como, ¿no?, que responder. En la medida que uno va creciendo, ¿no?, digamos, se supone, ¿sí?, que el umbral de tolerancia a la frustración también tiene que ver con el umbral a la propia tolerancia de la tolerancia, ¿no? Estas cosas a veces, hay situaciones de muchos caprichos, hay situaciones, yo podría nombrarles una infinidad de metáforas familiares donde uno trabaja situaciones que parecen calcadas, ¿no? Digamos, donde se reproducen en el ámbito del trabajo de grupos que pueden funcionar perfectamente como familias disfuncionales, de cuando se pelea el director con el segundo, entonces funcionan casi como, y los trabajadores están en ese lugar casi como de hijos de matrimonios divorciados y donde pueden sacar la ventaja. Bueno, de esas metáforas habría, yo el otro día supervisando la coordinadora de un servicio local, le digo, vos, ¿no?, en vez de, metafóricamente hablando, sos el director de un jardín de infantes, y uno a veces es hasta muy fuerte, ¿no? Pero realmente hay muchas conductas, comportamientos que van por ese lado. Eso es la dimensión que soy trabajador, del ser. Y después, la dimensión intersubjetiva es la que obliga al trabajador en el mundo del trabajo a establecer un vínculo social que se llama reconocimiento. Que el reconocimiento tiene un poder simbólico
porque así como la dimensión subjetiva personal nos remite a cada uno de nosotros, a nuestro propio ser, el reconocimiento en el trabajo nos remite al lugar del hacer. De hecho, hay una afirmación que dice, que comparto absolutamente de una de las especialistas de esta área, de este modelo teórico de la psicodinámica del trabajo, que se llama Pascal Molinier, que dice: me vuelvo lo que soy, mediatizado por el reconocimiento de un hacer que es tenido en cuenta. Repito, me vuelvo lo que soy, mediatizado por el reconocimiento a un hacer que es tenido en cuenta. De hecho, hace muchos años vino a la Universidad de La Plata, quien es el padre de este modelo teórico, Christopher Dejour, y en un momento de su alocución, yo recién me estaba aproximando a este modelo teórico, y en un momento dice: en algunas circunstancias, en el mundo del trabajo, en el lugar del al trabajador, en algunas circunstancias le resulta más vital el reconocimiento que el salario. Y yo en ese momento, que tengo un sentido práctico, rápidamente pensé, digo, bueno, nada, se me ocurre un chiste malo porque encima no tengo sentido del humor, pero digamos, es como si voy a la verdulería y el tomate lo voy a pagar con reconocimiento. No, digamos, cuando él habla del reconocimiento vital, como algo vital, es precisamente en absoluta vinculación con, digamos, con la salud mental. Y además, porque, digamos, que uno es reconocido por lo que hace, también abona su identidad en el trabajo. La identidad es una categoría fundamental en el desarrollo para cualquiera de nosotros. La identidad, a diferencia de otras características morfológicas de personalidad, como las afectivas o conectivas, cognitivas, que son invariantes, la identidad es una categoría maleable y que cambia, y que necesita de un proceso casi de reconfirmación cotidiana. La capitalizamos cada uno de nosotros en el orden de nuestra propia singularidad, pero opera en el intercambio con nosotros. Uno termina de armar su identificación con la mirada de los otros. No hay otra forma. Entonces, cuando a veces, digamos, cuando esta línea plantea esta cuestión de que la necesidad es algo que puede cambiar y que es importante que uno la pueda casi, digamos, desarrollar un proceso de reconfirmación, cuando uno deja de hacer eso y piensa realmente que ya tiene una, digamos, una marca identitaria de una vez y para siempre, ahí es donde aparecen las crisis de identidad. Y ahí es donde también algunos autores dicen, hay crisis y crisis. Una cosa es la crisis de los adolescentes y otra cosa es cómo uno tramita las crisis de identidad, quién soy o dejo de ser, en el mundo del trabajo. Y el reconocimiento realmente es una cuestión fundamental. Tal es así que esta modalidad, este modelo, juega con la figura de un triángulo de tres lados, de tres, no soy muy mala para la geometría, no sé cómo es el triángulo, cómo se llama el triángulo que tiene los tres ángulos iguales, que es el equilátero, no sé, el que tiene los tres ángulos tienen el mismo grado. Entonces, ustedes imagínense un triángulo donde en un vértice... Equilátero. ¿Cómo? Equilátero. Gracias, muy amable. En un vértice está el trabajador, en el otro está la tarea y en el otro está el reconocimiento. Cuando ese triángulo, digamos, cuando no hay un desplazamiento que vincule los tres vértices, y ese triángulo está agarrado, y por un lado deja al trabajador y a la tarea, y del otro lado el conocimiento, bueno, estamos asistiendo a algún grado de alienación, ¿no? Digamos, el reconocimiento tiene realmente, es de una,
es una cuestión absolutamente imprescindible. Aún a veces, miren, rápidamente me voy a permitir algo desde la autorreferencialidad. Yo los últimos 20 años en el Poder Judicial trabajé en el área de la salud mental. Y entre las cosas que tenía que hacer, tenía que ver pacientes psiquiátricos que estuvieran alojados con causas penales, y en los hospitales monovalentes de salud mental. El titular de la dependencia, que era el curador oficial, tenía él, por responsabilidad de gobierno, por lo menos acompañar a los trabajadores sociales alternadamente algunos aterrizajes de las instituciones. Nosotros éramos 2 trabajadores. Yo, digamos, era un jefe al cual yo le había perdido el respeto. Sin embargo, digamos, la diferencia a lo mejor a la compañera la acompañaba 50 veces, si no es un número arbitrario, 50 veces en el año, a mí me acompañaba 2. Durante mucho tiempo, yo en realidad digo, qué bárbaro, yo me armo mi agenda, porque la verdad era así, yo decidía cuántos pacientes iba, qué cartel iba, etcétera, etcétera, y llegó un momento, créanme, que había algo ahí que estaba faltando, que era como un agujero, y yo lo pude ver haciendo supervisión, que de eso que era un jefe, a quien yo pienso, o conceptualmente pienso que si uno a alguien no respeta, me importa 3 carajos que me considero o no. Sin embargo, realmente llega un momento donde ese tipo de reconocimiento también, digamos, aún en esas circunstancias, el reconocimiento tiene esa cuota de vital, digamos, constitutivo del lugar de trabajo. Yo voy a ir ahora al último tema. No sé cuánto tiempo tengo, pero digamos, me gustaría por ahí después, digamos, cuando si hay preguntas, poder trabajar algunas preguntas y si sale alguna cosa después como para ampliar algún concepto, pero si no, digamos, ya voy a decir algunas cosas que tienen que ver con el trabajo y después voy como a la parte más, no de receta, ni mucho menos, pero digamos, algunas cuestiones que me parece que apuntan a ir por el lado del bienestar en el trabajo. Una cuestión interesante que plantea este modelo teórico, que integra al trabajo como dimensión de la categoría de la ciudadanía social. En realidad, la categoría de ciudadano tiene como varias, ¿no? como varias dimensiones. A la primera categoría de ciudadano que nosotros accedemos es la del ciudadano legal. Cuando nacemos, ¿no? Y nos escriben y tenemos un documento de identidad, ¿sí? Ahí accedemos al existimos, ¿sí? Tenemos un documento de identidad, que por supuesto que es una condición necesaria dentro del proceso de construcción de ciudadanía, pero es la inicial. El proceso es largo, pero digamos, uno puede pensar, aspiracionalmente hablando, que la construcción de ciudadanía social es la dimensión más importante, es la dimensión, digamos, más consistente, es la dimensión que en principio tiene que garantizarle al ciudadano el acceso a todos los derechos, ¿sí? Y además también a tener la posibilidad de reparar, restituir, etcétera, etcétera, cuando alguno de esos derechos está siendo vulnerable. Bueno, este modelo teórico de la psicodinámica del trabajo incluye al trabajo como una categoría, como una dimensión constitutiva de la categoría de ciudadanía de ciudadanos sociales. ¿Qué pasa? Bueno, en realidad, digamos, la profundización de la precarización laboral y de también la precarización laboral, bueno, lo que voy a hacer es un comentario, esto es genérico, ¿no? Pero es así. Donde yo trabajo, digamos, la precarización del mercado laboral y la precariedad de las condiciones de trabajo se van potenciando, ¿no? Yo soy vieja, pero no dejó de impresionarme cuando en el año 2013, en un congreso de trabajo social, un trabajador social muy joven, dijo, yo pertenezco a una generación donde no sabemos lo que es un recibo de sueldo. ¿No? Digamos, nosotros que generalmente somos profesionales que laburamos en el Estado, ¿no? Y el monotributo, bueno, digamos,
ha lesionado. Ahora, las consecuencias, digamos, de esa... Con débito pago. Perdón, Marita, perdón, ¿eh? No, está bien. Pasan, no pasa nada. Digamos, la precarización y la precariedad, en realidad, son categorías que tienen un gran impacto, pero no solo para el que ha perdido el trabajo, para el que lo tiene. Digo, no solo, no porque no sea importante, sino también tienen un alto impacto en quienes lo tienen al trabajo, que se consideran algo así como si fuera un privilegio, ¿no? Entonces, leyéndole un texto que plantea esta cuestión, digo, de cómo se hace para correr de ese lugar de privilegio al trabajo, y en realidad, y cómo se hace para resolver la dicotomía que el trabajo es un valor y no un favor, ¿no? Pero digo, el favor en las cuestiones más elementales, como puede ser, bueno, ay, no me siento bien, yo voy a pedir médico. No pidas médico, tomate el día. Esos pequeños favores que se supone que son hasta gentilezas, pero en realidad son favores, terminan, digamos, pagándose muy caro. Cuando yo leí esto, me acordaba de algo que me decía mi papá cuando yo iba creciendo, ¿no? Un tipo que no era religioso, pero yo soy de una generación donde se veneraba la cultura del trabajo. No importa la condición de trabajador. Podía ser una mierda donde laburabas, pero vos tenías, el trabajo era una bendición, ¿no? Digamos, no necesariamente porque fueras un religioso, sino tomabas ese término, no, porque es una bendición tener trabajo. Y no, es un derecho. Entonces, algo parecido cuando leía esto, ¿no? Esta discusión de qué es un valor y no es un favor. Entonces, esta precarización, digamos, tiene impacto, insisto, ni qué hablar en quien no lo tiene, pero en quien lo tiene también, cómo correrse, cómo no sentir que está en una situación de privilegio, y ahí es donde aparecen dos manifestaciones, digamos, que tienen que ver con esto de el temor a perderlo y también el estrés en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuántas cuestiones, algunos de esos efectos, para que eso no ocurra, hay trabajadores, por ejemplo, que se aíslan, que se estacionan en el individualismo y se pierde aquellas cuestiones que son propias del trabajo, que tienen que ver, por un lado, el trabajo también tiene una acción militante, si lo sabrán ustedes, que muchos están, digamos, que militan en lo que tiene que ver con el sindicalismo, pero también dentro de las organizaciones, los que hacen, los dedicados digamos, con lo que tiene que ver con acción cívica, ¿no? Es decir, toda la otra cuestión que tiene que ver con lo sociable dentro de la organización del trabajo. Y finalmente, digamos, antes de pasar, esta precarización se instala en lo que ellos llaman un estado de normalidad sufrida. Eso también uno tiene que decir, bueno, es un oxímoron, la normalidad y lo sufriente, y la mejor forma por ahí de dar cuenta de esta noción es hacer una analogía con la noción de salud. Históricamente, durante muchísimos años, la Organización Mundial de la Salud definía la salud como la ausencia de enfermedad. Con lo cual, ahí como el ADN, el 99,9% de nosotros estaríamos enfermos, porque ¿quién no tiene algo que tiene? Entonces, muchos años después, rectificó y habla de la salud como la posibilidad de controlar el desequilibrio. Bueno, la normalidad sufriente es una noción parecida así. Las instituciones viven, casi la vida, porque las instituciones viven en un estado de normalidad sufriente, no solo porque el sufrimiento existe en la normalidad, sino porque la normalidad no está exenta de sufrimiento. Y es la noción que esta corriente teórica usa como argumento inicial para responder a la pregunta, bueno,
¿no? Si yo vengo hablando de malestar, de ciertos padecimientos, ¿por qué no nos volvemos locos todos los trabajadores en nuestro trabajo? ¿Por qué todos nos volvemos locos? Y no nos volvemos locos en la posibilidad de trabajar algunas cuestiones que uno pueda hacer, ¿sí? Digamos, que uno pueda, digamos, avanzar progresivamente en controlar su propio desequilibrio. A veces lo puede hacer de un modo individual, a veces necesita estar incluido en un proceso, bueno, de análisis de sus prácticas y de su lugar en el trabajo, sobre todo esto último, para poder pensar qué de eso que venimos diciendo, como cada uno piensa la institución en la que trabaja, qué es lo que puede hacerse, digamos, de poder hacer con lo que hace. Y aquí voy ya para terminar. Yo les decía que no hago diagnóstico ni explicaciones ni doy recetas, pero yo voy a compartirles como dos nociones que me parecen que suman, desde un sentido absolutamente práctico, el modo de estar para pasar del malestar al bienestar, que es recomendable para cualquier trabajador en cualquier institución. La primera noción es algo que plantea Lacan, que dice, cuando uno piensa el trabajo, o cuando uno habla de su trabajo, o cuando uno se refiere bajo los puntos de vista o vistas del punto que ustedes quieran, uno es como que tiene la posibilidad de leer en dos direcciones que las pone en tensión. Esas dos direcciones se corresponden con dos miradas. Una es la mirada de la impotencia y la otra es la mirada de la imposibilidad. Si uno está parado, y estoy, digamos, bajando un lenguaje que todos podamos entender, empezando yo a Lacan, que debe ser lo único que logré aprender. Digo, que cuando uno piensa el trabajo desde el lugar de la impotencia, es algo que empieza, sobre todo, ambas manifestaciones empiezan, se estacionan en el plano de lo discursivo primero antes de pasar al acto. Cuando uno, esas frases que son también muy comunes de escuchar, y esto es más de lo mismo, esto no cambia más. Entonces yo. No importa, vos me hiciste. Viene alguien que muere, esto en realidad es el mismo perro con diferente collar. El camino, realmente, el camino de la impotencia suele ser un camino de ida que termina, y no quiero pecar de fatalista, en dos posibles comportamientos o modos de estar en el trabajo que son primos hermanos. Uno es la indiferencia y el otro es la resignación. Entonces, cuando uno se potencia, cuando uno no puede advertir, no puede trabajar en manejar algo de esa impotencia y no la maneja, y va, insisto, barranca abajo, bueno, una suele ser, digamos, la indiferencia. La indiferencia es lo que llamamos, cuando aquel le dice, che, mira que la verdad yo tendría que hacer como aquel, hace la planta, no trabaja, y se la pasa bárbaro. Bueno, hay un institucionalista argentino, el maestro Fernando Ulloa, que dice, ojo, el que no genera también parece. Uno se crispa así, pero qué carajo, ¿qué va a estar sufriendo? No, la va piloteando. Realmente es una de las formas de los mecanismos defensivos de cuando algo del orden del sufrimiento le resulta insoportable. Y se estaciona en ese lugar, bueno, esto es más de lo mismo. Y ahí se blinda, o supone que se blinda, porque después es la gente que, bueno, también se enferma, empezando por el cuerpo. Y después el de la resignación, ¿no? Que es una de las, también de las formas también donde la resignación que tiene que ver todo con los autos que se pueden imaginar. La resignación como la autoimputación, la autodescalificación, la autojustificación, y ahí se queda. Entonces por ahí ustedes estarán pensando, si esto es la impotencia, la imposibilidad, ¿qué es? Y la imposibilidad, lo que dice Lacan, es que cuando uno dice, no, esto no vas a poder cambiar ni en pedo, esto es imposible. Cuando uno formula y dice, esto es imposible, Lacan dice, en algún lugar del inconsciente o en algún lugar no explícito,
anida la condición de posibilidad. Y yo pensaba, digo, muchos años antes de hacer un seminario de Lacan, yendo a trabajar a San Isidro, yo tomaba el tren en Vicente López, y vi escrito en esos, en estas, que no son paredes, bueno, lugares por donde pasa el tren, que sí, hay grafitis, y yo soy una gran observadora de esas cosas, y leí un grafiti que me lo apropié, y que dice, lo imposible solo tarda un poco más. Cuando muchos años después, cuando digo mucho, le digo por lo menos, qué sé yo, 15, 18 años después, yo me encuentro con esto que realmente me interesó y todo el desarrollo, que por supuesto es mucho más largo, yo dije, Lacan estaba ahí, ¿no? Digamos, esto de pensar que en algún lugar, digamos que en esta dicotomía se gana más si vamos por el lado de la imposibilidad. Y después la otra cuestión que me parece interesante en el lugar de trabajador, leyendo también en un texto de Ulloa decía que esto lo podemos aplicar cualquiera de nosotros y si le cambiamos el nombre analista, se lo podemos cambiar por profesional, trabajador, lo que sea. Decía Ulloa, yo no sé si soy el analista más buscado, pero sí sé que soy el más encontrado porque siempre estoy dispuesto. Y entonces a mí, me empezó algo a hacer ruido y yo digo, estar dispuesto. Y ahí empecé a pensar, digo, la disposición es igual que la disponibilidad. Cuando digo, yo estoy dispuesto, es lo mismo si yo digo, yo estoy disponible. Y ahí, pensando, yo, por experiencia, por el proyecto, y conversando con algunos colegas, les decía, no, en realidad ahí hay una diferencia. Y para mí, digo, esto no lo tengo comprobado científicamente, pero todos nosotros, cualquiera de nosotros estamos en condiciones de producir nuevos conocimientos. Conocimiento, aunque el conocimiento es una idea, en la medida en que uno hace esta interacción permanente entre la teoría y la práctica, digo, no, la disposición es una cualidad de la autonomía. Yo decido, estoy dispuesto. La disponibilidad es una construcción de los otros. Y eso es algo muy, paradójicamente invisibilizado, pero sin embargo absolutamente visible, que es cuando en los lugares, cuando hay algo que relaciona entre los compañeros de trabajo, pero también con la jerarquía, lo que tiene que ver con el tiempo. Ni que hablar en este momento de pandemia. Ni que hablar lo que ha hecho el teletrabajo. Ni que hablar de que uno tenga, si yo trabajo tantas horas en tal lugar, mi jefa no me puede mandar un oficio a las 4 de la mañana. Se supone que lo voy a leer a esta hora. Digo, disponer del tiempo del otro. Por decir, bueno, deja lo que estás haciendo o tal cosa. Bueno, digamos, hay alguien, si uno se estaciona en el lugar de la disponibilidad, créanme que termina siendo el bombero. El chepibe, al que le puede echar mano cualquiera. Entonces, la disposición, en realidad, es una cualidad que me parece que primero que remite al campo de la autonomía disponible que uno tiene para trabajar. La autonomía disponible, que siempre es relativa, bueno, también es maleable, también es inestable. No tenemos siempre la misma posibilidad de un despliegue autonómico. Pero sí tenemos la posibilidad de sostenernos en la disposición. Y esto tiene que ver también con algo digamos, como una posibilidad que son del orden, casi podríamos hablar, como que podemos identificarlos en función de lo que dice, articulando con este modelo teórico, poder por ahí trabajar eso tiene que ver cómo, esos son parte de los mecanismos individuales que uno porta, ¿sí?, para poder resistir, o lo prescripto por la institución, resistir, digamos, el trabajo. Y también, en este camino hacia el bienestar,
lo que el modelo teórico de la psicodinámica del trabajo, para no ser una novedad, siempre, digamos, la apuesta a lo colectivo tiene una mayor contundencia, tiene también situaciones de complejidad, pero en tanto, digamos, ellos hablan de una estrategia que tiene que ver, que denominan estrategias colectivas, defensivas, adaptativas. Esto es un largo, pero uno puede juntarse con los compañeros de trabajo y pensar estrategias, digamos, digamos, frente a la situación de trabajo. No es que los esté invitando a una revolución, porque además ellos hablan de estrategias defensivas adaptativas. La adaptación también es una noción, es un término que suele tener mala prensa, ¿no? La adaptación, eso ya hablamos de la adaptación pasiva, pero podemos hablar de la adaptación activa en función de eso mismo que yo le venía contando de, bueno, laburamos en un estado de normalidad social. Lo mismo que la queja. La gente dice, ay, me tengo que dejar la queja, pero la queja no vamos a ningún lado. Y yo les diría, la queja y la angustia son en realidad también afectaciones que tienen una mala prensa, pero que son la condición que a uno le advierte al trabajador, al grupo de trabajadores, que algo de lo que ocurre a mí no me da lo mismo. El problema de la queja es cuando la queja se estaciona. Cuando en realidad la queja se estaciona creyendo que con eso, digamos, se blinda, ¿no? Cualquier situación que tenga que ver con alguna de las formas del padecimiento. También otra de las cuestiones a las que hay que estar atentos tienen que ver con el tema de los consensos forzados. En lo colectivo, el tema del consenso también es un tema central. Y una cosa es, digamos, viene eso cuando hablamos al inicio del nivel de tolerancia, del consenso forzado, que a veces se suele confundir con una imposición hegemónica. ¿Cuál es la diferencia? La imposición hegemónica es cuando alguien desde la jerarquía dice, esto es así. Yo estoy dando una formación para trabajadores sociales que se están formando de supervisión, y justamente tuvieron que trabajar en un ejercicio sobre una noción de este mismo señor, René Caes, que era trabajar sobre el ideal de la coincidencia. Entonces, sabré que el consenso forzado cuando uno dice, bueno, ¿qué va a ser? La mayoría dice, voy por ahí, pero la verdad que esto a mí no me gusta nada. Que sepan que el consenso forzado siempre retorna bajo la forma de algún malestar. Yo les doy una escena, viene una parte de prácticos, donde tenían que identificar situaciones cotidianas de su trabajo, donde ellos sintieran, ¿no?, que habían sido compelidas a un consenso forzado. Créanme que de 10, 9 confundieron consenso forzado con una decisión impuesta por los demás. Y estoy hablando de consenso forzado en situaciones donde una imposición de la coordinadora de un servicio local terminó con el suicidio de una adolescente. A veces, digamos, de acuerdo al tema del trabajo, entonces digo, esta es otra cosa que, digamos, el juego del consenso y el disenso, bueno, son también como la identidad absolutamente maleables y cambiantes, ¿no? Por eso voy a terminar, uno siempre recurre a frases de genios o de gente que dicen lo que uno no puede decir. A una frase de Pascal, que también nos sirve para pensar las instituciones, cuando él habla de lo ilusorio de la estabilidad y hace una metáfora con el barco en el mar, ¿no? Lo concreto de eso que tiene que quedar es que realmente la estabilidad es ilusoria, que vivimos en un estado de permanente movimiento, porque además, lo que le da ese carácter movimentista a la institución son los grupos. ¿Sí? Y entonces, las instituciones a veces pasan por momentos, atraviesan momentos más vitales, momentos de composición, donde, bueno, se habilita la posibilidad de la creatividad, de la potencia, de las ganas, de la condición de posibilidad,
Y otras veces hay momentos donde el movimiento lleva para el lado, ¿no? Del ser agánico, el hartazgo, el cansancio, el espíritu de la pesadez, diría Nietzsche. Pero, como dice Deleuze, otro gran filósofo, siempre hay una línea de fuga. Siempre está esa posibilidad de transitar algún intersticio, siempre hay que hacerle lugar a la condición de posibilidad. No siempre va a estar, pero uno la tiene, digamos, que tener presente. Y cuando por ahí uno reconoce, por eso me gusta, o por eso adhiero a lo que plantea el gran filósofo Spinoza, que fue el primero que hizo la distinción entre ética y moral, dice, basta con el deber ser. La ética es la condición de lo posible. Y a veces, cuando uno está por ahí, aún como trabajador, subido en algo o seducido por un comportamiento heroico, que yo voy a salvar, yo voy a resolver esta cosa mesiánica, y uno se termina perdiendo, en realidad, ese es lo que es lo posible. Y en ese sentido es crear un nuevo posible, ¿qué se puede hacer con lo que hay? ¿No? Léase la posibilidad de la invención. Que a diferencia de la creación, que crear es donde no hay, la invención por ahí tiene que ver más con que crear con lo que hay. Y a veces esa es por ahí la primera molécula de oxígeno a transitar para destrabar cuestiones que tienen que ver con el trabajo, pero que decididamente tienen, digamos, un impacto a nivel subjetivo absolutamente inevitable, que hay que aprender a manejar, y cuando no se puede, pedir ayuda. Yo paro aquí para que conversemos y para que, si hay preguntas, si hay opiniones, si hay dice, ¿sabes qué? Yo pienso esto, Bien, Marita, muchísimas gracias. Una excelente exposición y sí, como decís, vamos a abrir un espacio de preguntas que ya tenemos una compañera. Marita Olivares, ¿estás por ahí? Acá estoy. Hola Marita, te escuchamos. Bueno, las Maritas, ¿viste? María Mendra, finalmente Marita. Bueno, Marita, la verdad que sos una máquina de abrir puertas con todas las cosas que, al menos lo que me pasó a mí en la cabeza en este rato, me hiciste acordar, me vinieron tantas frases, ¿no? Como que primero esto relacionado con el reconocimiento, cuando uno trabaja en el Estado ya parte del no reconocimiento, porque en principio parece ser que trabajar en el Estado ya tiene mala prensa, ¿no? Casi similar a ser maestro hoy. Entonces ya partimos de un nivel complicado respecto a eso. Después me vienen otras frases, como las instituciones o el fracaso de las instituciones, ¿no? En términos generales. Entonces, acá entro con con todo lo que vos planteaste de lo que es la institución y quienes formamos parte de la institución, en este caso la auditoría, como uno podría hablar de las instituciones en general, ¿no? Las instituciones, en definitiva, somos las personas que tenemos todo esto que vos mencionás y necesitamos todo esto que vos mencionás. Y en esa conformación, no sé si es un tema del Estado, no, hay algo que no me termina de enganchar, quizás con esto último que dijiste de crear, que es, bueno, nosotros estamos en una institución que a lo mejor estamos consolidados nosotros como grupo, o al menos creemos nosotros que estamos consolidados como un grupo que pertenece a un sindicato, que tiene una cierta afinidad, que puede coincidir en muchas cosas, en otras menos, pero en definitiva se reconoce como tal, en una institución que todo lo que no es sindicato es la variable a la que nos enfrentamos periódicamente, ¿no? Es decir, es la variable
de cambio que es cada 4 años, es la variable de, nosotros podemos estar en una posición consolidada de trabajadores que sabemos que podemos jubilarnos ahí una vez ingresados a la planta, pero hay un movimiento de gente y de personas que toman otras posiciones en una institución que en principio creemos adueñada, y es donde me parece que entramos en conflicto, ¿no? Poco escuchaba otros compañeros que dicen a la planta, como decimos nosotros, fundacional, que se sienten a veces discriminados de los que decimos permanentemente, pero yo soy fundacional, y acá vas a ver a mucha generación que no la es, y quizás nosotros no nos damos cuenta de ese lugar que alguna vez imponemos como tal, ¿no? Entonces, no le encuentro, viste, cuando decís, bueno, y esto en un lugar que tiene un grupo consolidado, pero que a su vez tiene las cabezas, que en realidad uno siempre piensa que las cabezas son quienes manejan las instituciones, no es consolidada y cambia permanentemente y viene con nuevas ideas o no viene con ninguna, es, creo, lo que nos va poniendo, me parece, al menos a mí, en crisis cada tanto, ¿no? O sea, esta cosa de cómo trabajar esa, como vos decís, ese actor externo o ese no reconocimiento a esta institución que nosotros creemos que es de una manera y que cuando se somete a un cierto movimiento entra como en crisis, ¿no? Un poco lo que planteaste. Y la verdad que, bueno, son cosas que me vienen a la cabeza, yo no tengo, es una... Pero esto, digo, a ver, lo que vos planteás es, digamos, uno cuando entra a trabajar a una, digamos, con el tiempo empieza a ir conociéndole la marca en el orillo con respecto al tipo de dinámica institucional que tiene, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué es el punto de anclaje? Que si ustedes son un grupo de trabajadores que además, como vos decís, están consolidados como grupo, pero además como trabajadores, están, digamos, trabajando en ese lugar desde hace mucho tiempo, digo, en realidad, me parece que lo que hay que plantear, más allá de las diferencias, está bueno que las haya, creo para mí la homogeneidad idiotiza, digamos, el enriquecimiento es en la diversidad, cuando en realidad lo que hay que poner a jugar es que ese cambio, que supongo cuando vos hablás de cada 4 años debe ser cuando cambia el gobierno, cuando cambia, en este caso, digo, ese que viene en ese nivel jerárquico, que tal vez en realidad, me parece que a lo mejor lo que hay que trabajar es en esa identificación que generalmente todos tenemos del poder, ¿no? Que, digamos, el que está en la cúspide, ¿no? Es tan contundente, ¿no? Y cuando digo el de la cúspide estoy hablando del director, del presidente, del jefe, ¿no? De la ley, hasta podría decir. Foucault dice, esas son formas terminales de poder, es el poder formal. Ahora ese tipo viene, a veces sin una idea, y a veces viene con una. Bueno, ¿qué capital consolidamos nosotros que estamos acá? Digamos, ¿cómo podemos realmente usar un término que a veces está desprestigiado, y les cuento el número, por ahí ustedes no, pero acá para nosotros parece como que nos cree que somos, que hacemos pis a agua bendita a la mañana, un trabajador social que es un soldado que no puede decir nunca que no, hay que negociar. Y además hay que pensar en el capital que se tiene para negociar. Si hay una experiencia de trabajo afianzada, si hay una modalidad, si hay una racionalidad de funcionamiento, que en realidad hay un punto de partida que es lo que no va a cambiar. ¿Qué no va a cambiar? Bueno, que cada 4 años las cabezas son esas. Ejercen un poder formal, ¿sí? Digamos, y desde ese lugar, bueno, se pueden pensar estrategias, se pueden pensar en tácticas
como para, con respecto a cuáles tácticas, no tengo la menor idea porque no trabajo allí, pero digo, pero sí, yo les hago el dibujo. Que acá hay un grupo consolidado de trabajadores de hace mucho tiempo, y en realidad, y por supuesto, si los que recién vienen, todas las cosas, lo que significa el proceso de acomodación, pero sin embargo hay algo que yo me animo a hacer una pregunta, más allá de que 4 años cada uno sean distintos, ¿hay algo que ustedes podrían identificar como que más allá de las personas que circunstancialmente están al frente, es algo que como racionalidad se repite? Que cuando alguien ve o es algo que no los quieran ver, digo, que digamos que tienen que acordar con un grupo consolidado que busquen, qué sé yo, de algún modo la forma de erosionar lo colectivo, ir por alguna cuestión, establecer alguna lógica fragmentaria. Digo, una de las cuestiones que también tiene que ver en esto de la disposición, también implica algo de la apropiación del acto, que me gusta más que empoderamiento. ¿Qué quiere decir? Hay toda una teoría de poder que la desarrolló un señor que se llama Gerard Mendel, que él habla de la teoría del acto propio. Y él dice que en realidad todos tenemos la posibilidad de apropiarnos de nuestros propios actos y responsabilizarnos de las consecuencias. Entonces él dice, claro, es una cosa es en la vida privada y otra es en el mundo del trabajo. Yo supongamos que termino de conversar con ustedes y tengo que salir y el pronóstico del tiempo dice que va a llover. Y yo digo, no, mira, ¿qué va a llover? Mira, si está todo soleado. Me voy. Y hago 3 cuadras y me acabo mojando. Bueno, en realidad yo me responsabilicé, digamos, tomé la decisión y me equivoqué. En el mundo del trabajo, dice Mendel, y ahí la cosa se complica porque el nivel jerárquico siempre va a tratar de poner a jugar la mayor cantidad de frentes inhibitorios para, digamos, encapsular esa capacidad que cada uno tiene de poder apropiarse de sus propios actos. Ahora, es toda una actitud. Revolucionaria no, yo no creo en las revoluciones, creo en las revoluciones y creo en los procesos. Entonces, a veces, por eso digo la importancia de las tácticas, a lo mejor se pueden ir pensando algunas cosas. Algo se tiene, digamos, hay cosas que uno, casi te diría metafóricamente hablando, se las tiene que poder decretar. Que acá viene, estamos, el poder formal sabemos dónde está, el chocolate por la noticia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como capital? Además de todo lo que sea la experiencia, la capacidad, todo lo que se tenga. Bueno, eso tal vez es ponerlo a jugar. Se pagan costos, chocolate por la noticia. Nadie va, yo no impulso a nadie a que se queme como Juana de Arco y el heroísmo nada. De mi nieto cuando miran los héroes y los próceres en el bronce. Pero digo, no aliento el comportamiento heroico, sino analizar la posibilidad, insisto también, y no, yo no sé exactamente qué significa grupo consolidado, pero a veces el grupo consolidado también, digamos, necesita diversificarse para distinguir el laburo grupal del asambleísmo, por decirlo algo. No es que pasa algo, todos vamos al mismo lado, porque todos, no, digamos también la diversificación, la división de la tarea, el trabajo. Bueno, es complejo, chocolate por la noticia, pero si empiezan a mirar algo de la posibilidad está. Y quiero agradecerte la metáfora de que soy una máquina de abrir puertas. ¿Listo? Es así. Gracias. Gracias, Marita Olivares. Javi Berardi, ¿estás por ahí? Acá estoy. ¿Qué tal? Escuchamos, Javi. Bueno, yo la verdad que estoy encantado con la charla. Me parece muy, muy sensible, como que nos conecta un poco a todos. Yo me identifico con todos, ¿no? Pero en realidad es a mí. Pero me conecta mucho con esa cuestión de la valoración del trabajo que me viene molestando desde hace tiempo. O sea, hay como una especie de ataque intelectual, creo yo, que es contra
el trabajo en sí mismo, ¿no? Y en el fondo es el ataque contra las personas, porque el trabajo somos nosotros. Y qué sé yo lo veía muchas veces también esto se lleva a todos los planos, ¿no? El plano de la economía, cuando se habla de cuál es el valor, qué es lo que genera valor en sí mismo, ¿no? Qué sé yo, los españoles se equivocaron con su gran imperio, el más grande de la historia de la humanidad, y salieron a buscar el oro como el gran valor, y resulta que se le fue la economía al suelo justamente por tener mucho oro. Y recién los ingleses entienden el valor, cuál era el valor, que era el trabajo, y los tipos hacen crecer su imperio a partir de la valoración del trabajo potenciado por la máquina, ¿no? Pero yo actualmente escucho un discurso que me enloquece y lo escucho desde, qué sé yo, lo que se puede llamar la derecha como lo que se puede llamar la izquierda, o sea, hablando con amigos que son de neoliberales y que ante la situación, digamos, de la modernización de la maquinaria, te plantean que la solución es el ingreso universal. Y por la izquierda escucho lo mismo, o sea, se habla de un ingreso universal como si fuera la panacea y en realidad eso, digamos, que va en detrimento del valor nuestro como personas, o sea, empezaríamos a recibir un dinero generalizado por no sé qué concepto de qué, y todo lo que nosotros producimos, que es el verdadero valor, dejaría de tenerlo, pasaría a manos de otros, que no sabemos quiénes son, obviamente. Recién hablaban de los poderes constituidos, ¿no? Pero la verdad que eso es algo que es un tema que siempre me preocupa, ¿no? Es como una desvalorización y que nos la vamos creyendo nosotros mismos. O sea, yo muchas veces escucho compañeros, ni hablar de la patronal, en donde se desprestigia terriblemente nuestro trabajo con supuestos y presupuestos, y en donde supuestamente nosotros no tenemos ganas, no nos gustan, no queremos, y por el otro lado ellos supuestamente tienen que conseguir que nosotros generemos trabajo, cuando en realidad yo creo que la mayoría de nosotros lo hacemos con gusto y nos identificamos a nosotros mismos con ese trabajo que realizamos. De hecho, la importancia en particular del trabajo que hacemos nosotros, que tiene que ver con el control público, que es algo que nadie quiere que exista dentro de lo que hablamos como poderes, obviamente, y que lamentablemente la gente común tampoco valora, porque lo desconoce. Realmente nos lleva a un punto de responsabilidad enorme, o sea, solamente por tener esa conciencia nos lleva a una responsabilidad que, bueno, finalmente termina organizando una charla como esta para entender y reforzar el valor del trabajo y de la persona, del ser humano, en contraposición al valor del dinero, ¿no? O sea, como si fuera que el dinero es lo que guía la economía y no el trabajo, ¿no? Qué sé yo, me lleva más allá para el lado del peronismo, pero... No sé, sí, perdón. Sí. No, esto que vos decís, yo hay algo que, leyendo también en un texto el otro día, leí la frase encomillada y me pareció demasiado fuerte, pero la voy a compartir porque lo que dice Javier es si hubiera leído exactamente a Christopher de Schutt. En este capítulo diciendo, el trabajo ha muerto, ¿no? ¡Wow! Entonces, lo que él dice, pero en realidad, el trabajo ha muerto en esta disputa donde lleva la de perder, digamos, porque hay una imposición de la hegemonía económica que digamos que todo el tiempo, orada la piedra, digamos, de las lógicas sociales que tenemos otra visión. Y esto que vos planteás de la izquierda y la derecha, bueno, enfrenta la meritocracia con la universalización de ciertas cosas, pero todo es lo mismo, digamos, ¿no?
que a veces, por eso es tan importante también distinguir la igualdad de la equidad, ¿no? Lo único que nos iguala es la oportunidad. En realidad, perdón, qué fallido, ¿no? Bueno, en realidad me encantaría que fuera así. En realidad lo que nos iguala es el deseo, ¿no? Digamos, lo que nos desiguala es la oportunidad, ¿no? Como si pareciera que, como vos decís, porque somos vagos, estas son discusiones absolutamente que se desarrollan en mi familia. Digo, yo no hubiera podido hacer otra cosa en la vida que empleado público. Y más lo digo, lo porto con un orgullo y laburé 40 años. Y cuando uno tiene esa lógica, ahora que laburo en lo privado, desde que me jubilé, bueno, tengo la misma lógica de trabajo, ¿no? De hecho, digo la misma, puedo conectar dos anécdotas. En el trabajo, qué sé yo, se iba el curador, qué sé yo pasaba a lo mejor para lavar el mate y estaba prendida o la estufa o la luz y lo apagaba. Che, pero qué pasa. Entonces yo los cargaba y le decía, no, lo pagás vos porque vos vivís en provincia y yo vivo en capital. Este año que yo decidí como mi contribución a la pandemia no percibir honorarios profesionales por proceso de supervisión en los que trabajo, incluí los institucionales. Y los mismos colegas, trabajadores sociales, me decían, che, pero si no pagamos nosotros, paga el hospital. Y no importa si con lo que deja de que no pagarme a mí el honorario, el hospital cobra, o la municipalidad compra 10 barbijos. El tema es que desde este lugar, digamos, ahí es donde uno piensa que, bueno, digamos, que, bueno, quien gestiona el Estado, uno es parte de eso. Y bueno, es lo que, y por otro lado, bueno, yo creo que esto o sea, el trabajo ha muerto es como una de la cara de la moneda, es esto, ¿no? La imposición de, ¿no? Digamos, de la hegemonía de una estrategia de poder sin sujeto. No conocemos un señor económico poderoso, digamos, ¿no? El poder del dinero y lo que decide, digamos, bueno, está... la globalización tampoco está en una persona, pero son esos modelos de colonialismo o los medios de comunicación, ¿no? Deleuze dice, los medios de comunicación hegemónicos son los más formidables colonizadores de la subjetividad humana. Y si te lo dice, y es eso. Entonces somos vagos, bueno, que son las vacaciones, que bueno, que digo, bueno, ¿no? Lo que sucede y se valoriza. Y la cosa pública, ¿quién la gestiona? Bueno, es trabajo. No sé hacia dónde vamos, ¿no? La verdad, tampoco digo, pero y también esto, ¿no? El trabajo es estructurante de la subjetividad, digamos, también generador de la cultura, digamos, como valor, bueno, tiene una dimensión inconmensurable. Sí estamos. Bien, bien, Javi, gracias por tu consulta, pregunta, comentario. Lucila, campeón, ¿estás por ahí? Estoy acá. Hola, Marita. Te escuchamos. Primero, gracias porque pusiste en palabras años de sentimientos que uno no podía decir, cosas que sentía, y vos, nada, lo contaste en un ratito, creo que por caminos que hemos, por lo menos a mí, yo he transitado todos esos colores de alguna forma, y he intentado hacer lo mejor que pude de todas maneras, pero pensaba un poco en el principio de la exposición cuando vos hablabas de este triángulo. Yo siento que nosotros estamos en una institución que tiene ese triángulo totalmente desigual, o sea, no es la perfección que vos dijiste como un ideal de institución, supongo que no existe en ningún lado, pero que eso está bueno, pero nosotros lo tenemos totalmente desvirtuado, y aparece un montón la queja hacia adentro, y me gustó esto que vos dijiste de, bueno, la queja es necesaria y es una oportunidad también, donde van a salir las cuestiones que tenemos que solucionar. El tema es que a veces uno no sabe bien cómo, ¿no? Cómo empezar a solucionar eso o a proponer cuestiones. Yo las veces que logré sentir algo de la valorización o de la satisfacción en la auditoría, que a veces es bastante difícil, fue en los espacios colectivos, en los espacios de grupo, ¿no?
Y pensaba si vos pensás que hay algo de la dinámica de trabajo que puede ayudar, de la modificación de una dinámica de la tarea que puede ayudar a modificar el bienestar de alguna forma en algo. Entiendo que hay cuestiones que son institucionales más arriba, pero digo, para el laburante, para los que estamos abajo, de alguna forma, trabajando el día a día, si hay algo de esa dinámica, de la modificación de esa dinámica que puede ayudar. Digo, sí, yo, eso va a parecer que me hago propaganda, pero a eso es a lo que me dedico, o a lo que nos dedicamos cuando hago, digamos, en realidad sí, hay momentos, digamos, donde el grupo puede autónomamente o autogestivamente pensar en algo, ¿no? Digamos, como para, digamos, primero resistir y después enfrentar algo de esa dificultad o algo de eso de lo que está haciendo ruido. Y cuando no se puede, porque se han agotado o porque, bueno, porque también, un poco siguiendo con lo que decía Javier, Spinoza también tiene una frase, dice, el poder nos necesita tristes. Entonces, en la medida en que, ¿no? Tristes, metafóricamente hablando, no orgánico, en el lugar donde uno se queda. Pero el tema, lo colectivo es importante en tanto y en cuanto, lo colectivo tiene que cumplir casi como, cumplir no, digamos, pero el desafío de los espacios colectivos es en convertirse en lo que se llaman espacios transicionales. Es decir, donde lo colectivo aloje lo común y lo singular sin que una de las dos dimensiones arrase a la otra, ¿no? O cuando hoy yo hablaba, como por ejemplo, daba el ejemplo de el consenso forzado, ¿no? Lo colectivo, digamos, es que de lo común se comparte sin que uno tenga que morir en el intento de su singularidad. Hay gente que realmente por ahí ha dejado de quejarse renunciando a los valores de su profesión, a los valores de su oficio y de ese modo a dañar algún tipo de reconocimiento de ese que está en ese lugar jerárquico. Pero ojo, que el reconocimiento, ¿sí? Digamos, no tuvimos mucho tiempo para conversar, pero no es solamente el reconocimiento como una de las cuestiones de retributivas de la institución. Cuando se habla de que en lo fundante de la institución, donde tiene que darse la cooperación, la confianza y el reconocimiento, son comportamientos que remiten también a los pares. ¿Sí? Digamos, es decir, casi como el día, como es, las cosas empiezan por casa, porque por ahí a lo mejor sí colectivamente, pero digamos, si ahí hay algo de estas cosas, lo que tienen que ver con la confianza, de la confidencialidad, del acompañamiento, del reconocimiento de pares, el reconocimiento pretendido no tiene que ser, por lo menos desde mi opinión, solamente, digamos, de la jerarquía de la institución. Y también pensar que el reconocimiento, en algunas circunstancias, mayoritariamente en las circunstancias, el reconocimiento no se pide. El reconocimiento es como una especie de conquista en función de lo que uno va pudiendo construir con su hacer. Y vos me vas a decir, bueno, pues ¿sabes qué? Las veces yo estoy harta, que ya no sé más que eso. No hay nada de lo que yo hago, de lo que yo trabajo, bueno, también ahí existe alguna posibilidad, tiene que existir alguna posibilidad de revisión. Y eso solo, en realidad no se puede hacer, porque, como también dice Elena de la Aldea, nadie se salva solo. Pero se salva, digo, en el buen sentido, ¿no? Ahora también, paradójicamente, en lo discursivo es donde casi que no hay fisuras en acordar en lo que va, ¿no? La importancia de lo colectivo, de pensar conjunto, de juntos construir el consenso. Y después, bueno, hay algunas cuestiones que también, no tengo la más pálida idea como ustedes, pero yo te digo, en realidad, eso es fundamentalmente a lo que yo me dedico. Digamos, es decir, yo hago intervenciones institucionales, equipos interdisciplinarios, a servicios, a trabajadores,
realmente, bueno, estas cosas hay comunidades que necesitan, digamos, del lugar, el rol, los supervisores somos como, diríamos, el tercero en apelación, que no es que no nos pasan cosas, estamos en un lugar, también como diría yo, lo suficientemente ajeno, pero no totalmente extraño, para hacer un acompañamiento. Cuando yo hablo de acompañamiento, estoy diciendo, es una perspectiva epistemológica y ética de cómo pienso la intervención. Es decir, ¿cómo podemos hacer? Podemos conversar. Yo puedo acompañarte, ahora metafóricamente hablando, ¿no? A generar, problematizar para poder pensar esas cuestiones. Ahora, la decisión y lo que se elige, siempre el protagonista es, en este caso, el trabajador. ¿Sí? Pero quiero insistir con esto, el reconocimiento entre pares es absolutamente imprescindible. Gracias, Polito. Por nada. Gracias, Lu. Bueno, que no sé qué les pasa a ustedes, pero qué fácil es ir identificándose con las cosas que nos explica Marita, ¿no? Seguramente el RAM va a 100 y dicen, esto me pasó, esto también, esto también. Bueno, Esteban Borsi, ¿estás por ahí? Bueno. ¿Cómo estás? Primero, lo venimos hablando con Juanjo, la verdad que todo esto que pasó ayer y hoy, no sé si empaña esta charla, pero seguramente se hubiera desarrollado de otra manera. Lo que yo voy a hacer es rápido una reflexión, puede parecer puro pesimismo, pero es más una crítica constructiva o una introspección. Yo creo que nosotros partimos como sociedad de una idea generalizada por muchos sectores de que tenemos un Estado que es un elefante blanco y que no sirve para nada. Yo soy partidario de no creer que tengamos un Estado grande o un elefante blanco, sino que hay falencias graves en la asignación de recursos humanos y sobre todo en los mandos o en la conducción. Y esto no escapa a lo que es la auditoría. Yo creo que la auditoría hoy tiene hace años 3 problemas fundamentales. Primero, la sensación en la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de lo que nosotros hacemos, que el producto final de este informe de la auditoría, no sirve absolutamente para nada porque no lo lee nadie. Entonces ahí ya nos encontramos con una primera traba, ¿no? Después tenemos dos cuestiones similares que son que, y esto parte más de la experiencia sindical, de recorrer las distintas áreas y de ver las distintas situaciones, de que muchas veces se genera una tensión o grieta entre distintas categorías en las cuales terminamos discutiendo entre pares y caemos en lo que Marita llamaba normalidad sufriente. Nos acostumbramos a echarle la culpa al de al lado o decir, como decía ella, que el otro no labura, que se queda ahí, y no analizamos la cuestión de por qué pasa. Yo creo que eso responde a una razón muy simple. Digo, nosotros, y esto espero que no lo tomen personal, digo, es una crítica nada más. Digo, nosotros tenemos un organismo altamente profesionalizado y con grandes cuadros técnicos, pero con una falencia arrastrada desde hace muchos años de que no hay una formación explícita en lo que es mandos o en lo que es la conducción de equipos. Y esto termina afectando el trabajo, sumado obviamente a quienes conducen, y lo que lleva a una crisis de la organización que termina, yo escuchando a Lucila y a Javier, y me pasó a mí en su momento, que la organización auditoría termina expulsando agentes de control hacia una organización que funciona mucho mejor, que en este caso es el sindicato, donde uno, puede ser mi caso, pero seguramente será el caso de otros compañeros y compañeras, encuentran un lugar donde pueden desarrollar no solo la vocación, sino la cuestión que les gusta y donde se encuentran contenidos o conducidos por los mandos medios o por quienes conducen la organización, en este caso el sindicato. Esa es mi reflexión y análisis resumido de, para mí, cuál es la normalidad sufriente. Obviamente lo que dijeron del reconocimiento, ni hablar, ¿no? Creo que esa es quizás la falencia más importante, pero como ya la abordaron, no quise ahondar más en el tema. Así que este es mi humilde aporte al conversatorio. Yo puedo agregar algo, que por ahí algo de lo que dice Esteban, y
me parece que de algún modo puede, no digo responder a lo que planteaba Lucila, pero que se puede acercar. Claro, yo estoy escuchando desde afuera, te voy a decir, bueno, claro, ¿cómo zafar de esa situación de hartazgo, pero digamos de pesadez, si esta cuestión, decimos, nosotros hacemos un informe que no lee nadie. Pero ¿cómo sobrevive un lugar de trabajo? Si eso se instala, digamos, se hace, pero realmente carne, digamos, realmente esto, cuando hablamos de alojar eso, cada trabajador, ¿no? Lo encarna, pero digo, literalmente, se lo mete a decir, no, bueno, entonces, si eso es así, si realmente es así, no digo, realmente estoy dudando, ¿no? No estoy acá ni para saber si es verdad o mentira, si es verdadero, digamos, verdadero o falso, y está bien o mal. Yo lo que digo, si esa sanción realmente está casi institucionalizada como una profecía autocumplida, con eso se tiene que poder hacer. Y acá va algo de lo que yo les voy a decir, que es que nunca, pero como si les diera un tip. ¿Vieron cuando están los programas de cocina? Te doy un tip para que no se te queme la cebolla caramelizada. Bueno, hay dos cuestiones, así como yo estuve hablando de la impotencia, la imposibilidad, de la disposición, la general, hay dos cuestiones que también, en términos del contexto del trabajo, son imprescindibles de considerar. Y son la delimitación de la intervención y los niveles de corresponsabilidad. Miren, disculpe la autorreferencialidad. Yo laburé en el Poder Judicial 30 y pico de años y entré como perito. Y me jubilé como perito. Con lo cual, ya la designación del cargo, yo decía que era auxiliar. Entonces, yo hago pericia, no son vinculantes, el juez si quiere. Cuando uno después sabía que en realidad el juez tomaba eso que decía que no era vinculante. Pero cuando uno hace un laburo y digo, bueno, ¿a dónde defino, digamos, dónde delimito mi intervención? Y bueno, en realidad, cuando yo producía una pericia por escrito y se entregaba, lo que con eso se haga ya no se corresponde con mi nivel de responsabilidad. Digo, puede hasta parecer antipático, pero y entonces, digamos, eso es como diríamos delimitar, marcar el territorio. Yo tengo, por función designada, por tarea prescripta, tengo que hacer los informes, etcétera, etcétera. Uno trabaja, el que tiene el nivel de decisión, lo que haga con el informe, por ahí es medio como exageradamente antipático lo que planteo, es responsabilidad del otro. Imagínense si yo en una pericia decía, supongamos, los hermanos, o digo, no hay que decretar el estado de adoptabilidad de estos niños, por esto, personalmente, creo que tiene que hacer, y al otro día el juez decreta la declaración del estado de adoptabilidad. Me corto la vena con las almohaditas de cereal. Entonces, no digo que es la panacea, pero en esto de trabajar desde la condición de posibilidad, pensar, eso es algo de el bienestar separado, pensado en el lugar que ocupo la institución y los modos en los que yo, digamos, me incluyo en el trabajo. Porque, y yo quería... Sí, perdón, porque si no le sirve a nadie, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué se siguen haciendo informes? Perdón, ahí terminamos, y adelante. ¿Sí? Está bien. No, que yo lo escuchaba a Vichy y tenía ganas de equilibrar un poco la balanza en ese sentido. Y siguiendo con lo que vos decías recién, ¿no? Pero tengo que decir que yo me he divertido muchísimo en la auditoría haciendo informes y muchos de esos informes han modificado la realidad. Y eso me da una alegría enorme y se los quiero transmitir porque en mi caso particular yo pude verificarlo, quizás otros no han podido o de hecho no han hecho ningún cambio. No, yo no lo dije en líneas generales. Perdón, voy a aclarar porque va a decir el bichi lo que hacen no. Yo lo que digo es que, porque es un problema que tiene la auditoría que no lo tiene la GN, que es
cómo se vende la auditoría hacia afuera, ¿entendés? A eso apuntaba yo, ¿entendés? No, yo quería apoyar en esto, digo, es verdad, Javi, que no sé si eso sucede o no, no sé si es que nadie los lee, pero es como una verdad que se va instalando. Y eso Claro. tira mucho para abajo. Quizás lo lee un montón de gente y como vos decís, todos sabemos que lo que vamos haciendo modifica. Todos hemos visto a lo largo del tiempo que lo que decimos fue modificando la forma de hacer las cosas en la ciudad. Pero hay una verdad que se va instalando y a veces no podemos zafar de eso, ¿viste? Es como, creo que nada, eso. Yo hablaba de la decadencia de los informes, de lo que ha pasado en su momento en salud, donde, por ejemplo, del 100% de los informes, el 80% no tenía impacto presupuestario. Entonces, eso lleva a un desgano del trabajo. ¿Se entiende? Obviamente, sí, está Cromañón, muchos informes que transformaron la realidad de la ciudad y hasta del país. No, que quede claro eso, que yo por ahí no me expliqué bien, pero apuntaba a eso, digo. A la posibilidad de hacer que nuestro trabajo tenga, lo que hablaba Marita, un mayor reconocimiento, que tiene que ver con la motivación, que es quizás lo que decía Lucila. Hoy quizás lo que está faltando, y lo que habría que analizar, por ejemplo, cuando vemos a uno, al compañero o compañera al lado que no está haciendo nada, es si no lo hace porque es un vago o vaga, hablando mal dicho, o porque no está motivado, porque no está conducido. Digo, indagar un poco más, salir de la normalidad sufriente, o lo que decía Susana Castaña en coaching, de la zona de confort, e ir por más e indagar qué le pasa al de al lado, ¿no? Yo, siguiendo la línea y volviendo al desgano, me parece que hay una de las cosas que nos pasa en el no reconocimiento, es que a nosotros en un punto nos cortaron el diálogo. Es decir, nosotros estamos todo el tiempo evaluando a un grupo de personas que hacen algo y no se lo podemos contar. En definitiva, es un papel que les llega, no tenemos un cierre, no tenemos una impresión de lo que reciben, de un cara a cara, ¿no? Porque, y tampoco lo tenemos del lugar al que ahora les llega en un formato PDF, como si fuera, viste, el análisis de sangre que te llega ahora por mail. Bueno, llega exactamente igual y vos podés saber si tenés colesterol o no, y en todo caso activarte si hay algo que da mal. Pero hace tiempo que nos cortaron el diálogo de quienes tenemos tareas de supervisión hacia los superiores, de que esos superiores conozcan el equipo de trabajo que hace ese producto y de quien recibe el producto. No tenemos diálogo. Entonces, somos un pase de mano de algo que escribimos que no sabemos cómo le impacta al otro. Y no nos dejan tenerlo. O no somos creativos, agarrándome de ver cómo ser creativo en esta faceta de construir un contrato que nos permita actualizarnos. A mí me pasó eso, o sea, cuando a mí me cortaron la posibilidad de hablar, chau, es como, bueno, esto, ¿por qué hace, no sé, 2 horas que estamos hablando con vos, Marita, y pareciera que si podemos llegar a más, digamos, ¿no? Porque estamos dialogando, estamos viendo lo que pasa. Cuando no tenemos la posibilidad de hablar, a mí me resulta abstracto lo que le pasa al otro con lo que yo produzco. Me pasa eso. Bueno, proponer, digamos, a ver, ¿qué pasa? Digo, bueno, no, se corta el diálogo. Supongamos que lo corta, por lo que logro entenderte, como si vos estuvieras como en un mando medio, ¿no? Digo, vos tenés que articular hacia arriba y hacia abajo. En realidad, digamos, hay cosas que uno que tienen que activarse. Sí, ¿qué hacer con eso? A ver, si ellos unilateralmente cortan el diálogo, bueno, a ver, el profesional no se puede, o digamos,
pues estaría bueno ver qué es lo que se puede pensar, qué es lo que se puede trabajar con el equipo que uno conduce hacia abajo. Mira, en esta situación es insoportable. Tenemos que, a lo mejor, buscar alguna, primero, es decir, hacer saber, yo insisto otra vez lo mismo, no mando a nadie que haga revolución con nadie, pero los mandos superiores tienen que saber que realmente que algo pasa con eso, porque si el diálogo se corta, el otro lado se cortó, el otro lado es cri-cri, y la decisión de ellos era cortar el diálogo, no lo van a modificar. Ahora, si esos mandos altos, con toda la formalidad o siguiendo la vía sin alterar nada, etcétera, bueno, a ver qué queremos, digamos, una estrategia, bueno, a ver, yo no puedo en esto, estoy inventando, ¿no? No se puede garantizar el trabajo o determinado grado de eficiencia cuando se desconocen cosas que yo al equipo que superviso no tengo ni qué decirle, porque digamos, hay algo que tiene que bajar, que es imposible, o que no bajo, que no se puede comentar porque se cortó. Porque digamos, en realidad, los que detectan el poder formal así, y avanzan. Exacto. Entonces, puedo decir, bueno, a ver, yo podría decirte, por ejemplo, en situaciones similares en otros lados, que no creo que sea el caso de ustedes, pero digo, las comparaciones no solo son odiosas, sino son inevitables. Hay gente que está parada en situaciones como ustedes y que tienen que su situación, su condición contractual es tan precaria que se tienen que callar la boca porque los echan. Claro. Cuando uno, digo también, dentro de la condición de trabajador, si uno está, digamos, en una planta estable, digo, no quiere decir que pueda haber alguna, no sé, alguna represalia de algún tipo, pero cuando lo que no se puede, que lo último que se el trabajo por el cual hay gente que baja la cabeza porque tengo que pagar el alquiler a fin de mes, digo, hay formas, también son momentos, también se puede empezar a un proceso. A lo mejor, tal vez lo primero que decir, insisto con esto, de las profecías autocumplidas. Bueno, ahora se cortó el diálogo y digo, y no, a ver, no es lo mismo. Entonces, a lo mejor primero nos enojamos, por eso digo, la queja que motoriza, bueno, a ver, ¿qué con esto hay que activar? Hay algo tenemos que poder hacer. Bueno, conversemos, primero entre nosotros. Estoy inventando, pues ya digo, no tengo más para la idea como laburan. Solicitemos, no sé, una entrevista, una audiencia, ¿no? En la medida de lo posible registrado. Bueno, nosotros veníamos trabajando de este modo, cuando se podía acordar o interactuar, digamos, ¿qué vamos a destruir la pólvora? Que el que tiene la información es poder. Bueno, si esa realmente por ahí es una estrategia pensada por algo, no tengo la más puta idea, pero por ahí si cortaron el diálogo un día para otro, ¿cuál fue el origen? Entonces digo, hay como alternativas, por lo menos primero, claro. trabajarlas en lo que se puede llamarse el obrador. ¿Vieron el obrador donde una obra de construcción se mezcla las cosas? Pues, los equipos de trabajo tienen que tener un momento, digamos, digamos, en su agenda, digamos, la modalidad de obrador, donde se sientan, donde yo no sé, por ahí ustedes lo tienen, pero hay muchos equipos que bueno, digamos, que no está porque el tiempo no da, que no podemos parar para pensar y para reflexionar primero y para tratar de hacer un análisis crítico. Eso se lo tienen que habilitar. Y no lo digo así alegremente, vayan y háganlo, pero digo, pensar que, digamos que la inacción confirma la regla. Tipo dice, bueno, mira, fuimos por acá, mira, nos quedamos calladitos, nadie habla, qué sé yo. No sé si tendrá un interés personal, para dónde irán, pero digo, por algo eso lo hicieron. Y si abajo no hay ningún tipo, digo abajo por decir, estoy hablando de estructura jerárquica, me parece. Bien, Marita. Bien, sí. A ambas, Olivares, gracias, Olivares, por tu pregunta. Y Marita, si te parece, vamos a ir cerrando el encuentro. Le vamos a pasar la palabra a Marianita para hacer el cierre. Marianita, ¿estás por ahí? Acá estoy, Miri. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que nada, cierro rapidito.
La verdad es que yo me quedo con lo de la defensa colectiva. Creo que hoy estés dando esta charla en un sindicato tiene que ver con esto. Y es poner en palabras algo que a nosotros nos pasa y no sabemos cómo hacerlo. Que también creo que tiene que ver con lo otro que mencionaste, de la madurez laboral. Y bueno, nada, viste como que abrís una olla y empiezan a salir cosas y bueno, y todos empezamos a hablar de lo que nos pasa. Más allá de esto, yo quería decir que te quería agradecer, Marita. La verdad es que sos una laburanta, sé que vos tenés una agenda muy, muy ocupada, pero es más, para armar este conversatorio tuvimos 2 reuniones en las que ella nos escuchó durante 2 horas con todo lo que nos pasaba, y sos una persona que además te escucha sin mirar el reloj, sin mirar el celular. Esto que hablabas de la disposición, la verdad es que sos una persona que uno siente dispuesta. Siento que hay como muchas cosas para hablar también. Me gustaría que sea la primer charla de muchas otras. Sé que tenés mucho trabajo y te lo agradezco a vos y se lo agradezco a Esteban, que Esteban es tu hijo y es el que nos permitió que te hagas un lugar en la agenda para poder trabajar con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias Esteban por abrirnos esta puerta, que creo que para nosotros va a ser genial. Y Marita, espero poder verte en el 2021 y poder seguir hablando de todas estas cosas que realmente lo necesitamos. Yo quiero decir que agradezco, y la verdad que sí, nada, Esteban, yo siempre estoy muy respetuosa de lo que hacen mis hijos, pero bueno, vino a casa en esta pandemia, nos pusimos a conversar y digo, pero ¿y por qué no querés que organice algo? Yo justamente, bueno, que además es a lo que me dedico desde hace 10 años que me jubilé. Hacía cosas antes, pero era trabajadora del Estado. Y bueno, mientras tenga, así que nada, a mí me gusta, así que bueno, nos encontraremos, ojalá yo también, es más, si el año que viene el señor virus está controlado, nada, poder hacer un encuentro personal. Yo de hecho trabajo hace 10 años en esto, hace 10 años que con la gente me conecto y es la posibilidad de llegar a lugares remotos del país, así que no voy a descalificar el medio cibernético, pero es otra forma de transferencia. Así que no, la agradecida soy yo que me hayan permitido compartir este rato con ustedes. No, aclarar que Esteban soy yo, el Vichy. No, yo la verdad que esto fue una idea que venía pensando hace mucho tiempo. Digamos que durante mucho tiempo no sabía concretamente a qué se dedicaba mi mamá, porque ha pasado por muchas facetas, de docente universitaria, de posgrado, trabajadora social. Pero, tu hija tampoco sabe a qué te dedicas vos, ¿eh? No, por eso. Pero yo ya de grandecito no sabía. Y yo creo que realmente, esto lo había hablado con Mariana, creo que podemos sacar mucho más jugo a esto con su tarea fundamental, que es la de supervisión, arrancando precisamente por los mandos medios. Por eso hice tanto hincapié en eso. Creo que eso es lo que le puede dar, ella puede dar su principal colaboración, su aporte en el tema de supervisión de mandos medios. Me parece que eso sería le voy a tirar la propuesta a Juanjo, algo en lo cual podríamos trabajar ya para el año que viene, dentro de, obviamente, la agenda apretada de la señora Lucía, ¿no? Así que, nada, gracias, mamá. Por nada. Bueno, gracias, Marita, María, Amelia de Lucía, un placer haberte conocido, como dice Mariana, en el armado de esta charla, en el encuentro. Bueno, realmente nos has escuchado y bueno, quedó ahí. Muchas gracias por todos los conocimientos y por este encuentro que ha sido muy nutritivo, y que desde ya esperamos que sea el primero y que haya muchos más para que podamos mejorar como trabajadores y también así pueda mejorar la institución. Gracias.